Hay personas que entran a una habitación y algo cambia. El aire se vuelve más denso, las conversaciones se detienen, los ojos se desplazan sin que nadie lo decida conscientemente. No es belleza, no es dinero, no es suerte. Es un mecanismo neurológico antiguo, silencioso, que opera bajo la superficie de toda interacción humana. Y al final de este vídeo te revelaré el protocolo exacto de los 7 días que lo activa. Vamos a explorar 3 mecanismos que la psicología social lleva décadas estudiando en silencio. Primero, la arquitectura del carisma instintivo y por qué tu cerebro ya sabe detectarlo. Segundo, la sombra psicológica que bloquea tu magnetismo sin que lo sepas. Y tercero, el protocolo de reprogramación conductual de 7 días. Pero el verdadero secreto, el que nadie enseña, llega al final. Piensa en la última vez que conociste a alguien y sentiste una atracción inexplicable. No romántica necesariamente, algo más primitivo. Querías escucharle, querías estar cerca. Y cuando se fue, notaste su ausencia como un hueco. Ahora piensa, ¿cuántas veces has sido tú esa persona para alguien más? Si la respuesta tarda en llegar, este vídeo existe exactamente para ti. La mayoría de las personas pasan su vida entera siendo invisibles de una forma muy específica. No ignoradas, sino olvidadas. Están presentes en la conversación, pero ausentes en la memoria. Hablan, gesticulan, sonríen y aún así, 3 días después, nadie recuerda exactamente qué dijeron ni cómo les hizo sentir. Eso tiene un nombre en neurociencia: huella afectiva nula, y es devastadoramente común. En 1967, el psicólogo Albert Mehrabian publicó un estudio que cambiaría para siempre cómo entendemos la comunicación humana. Descubrió que el 93% del impacto emocional de un mensaje proviene del tono de voz y del lenguaje corporal, no de las palabras. Llevamos décadas enseñando a las personas qué decir. Nadie les enseña cómo existir en el espacio. Ahí vive el magnetismo real. El problema no es que seas aburrido. El problema es que tu sistema nervioso aprendió a minimizarse. Desde la infancia, los mecanismos de supervivencia social te enseñaron a ocupar menos espacio, a no incomodar, a encogerte. Y ese patrón, grabado en el cuerpo, se convierte en una señal constante que el subconsciente de los demás recibe y descifra en milisegundos. Esta persona no es una presencia relevante. Existe un concepto en psicología evolutiva llamado señalización de estatus. No tiene nada que ver con el dinero o la ropa. Tiene que ver con cómo tu cuerpo comunica inconscientemente tu lugar en la jerarquía social. Los estudios de la Universidad de Princeton demuestran que los humanos forman juicios de dominancia social. En exactamente 100 milisegundos, antes de que abras la boca, la decisión ya está tomada en el cerebro del otro. Y aquí está la herida más profunda. La mayoría no fracasa por falta de inteligencia ni de talento. Fracasa porque su presencia física transmite contradicción. La mente dice una cosa, el cuerpo dice otra. Y el subconsciente del observador, que es un detector de incongruencias extraordinariamente preciso, elige siempre creer al cuerpo. Siempre, sin excepción. Esa contradicción interna es el muro invisible entre tú y el magnetismo. Pero aquí es donde la psicología revela algo verdaderamente perturbador. El magnetismo no es un rasgo de personalidad, es un estado del sistema nervioso. Y eso lo cambia todo. Porque los estados del sistema nervioso se pueden modificar, entrenar y anclar mediante técnicas conductuales específicas. Lo que siempre creíste que era algo que se tenía o no se tenía, es en realidad una habilidad neurológica y tiene un protocolo de instalación. La neurociencia del carisma fue estudiada sistemáticamente por Olivia Fox Cabane, investigadora de Stanford, quien identificó 3 pilares fundamentales: presencia, poder y calidez.
El descubrimiento perturbador fue este. Los 3 pilares son estados físicos antes de ser mentales. Tu nivel de presencia lo determina tu respiración. Tu percepción de poder la genera tu postura. Tu calidez la comunica la tensión muscular de tu cara. El cuerpo es el origen, no el reflejo. Entramos en el territorio más oscuro, la sombra psicológica del magnetismo. Carl Jung definió la sombra como el conjunto de aspectos de nuestra personalidad que reprimimos porque los consideramos inaceptables. Lo que nadie te dice es que las personas más magnéticas de la historia, desde Churchill hasta Steve Jobs, no reprimían su sombra, la integraban. Y esa integración creaba una coherencia interna que los demás percibían como fuerza irresistible. La represión de la sombra produce lo que los psicólogos llaman incongruencia expresiva. Cuando niegas partes de ti mismo, tu comunicación no verbal se fragmenta. Aparece la microexpresión de la falsedad, el parpadeo acelerado, la tensión en el orbicular del ojo, la asimetría facial. Y el cerebro del observador, programado evolutivamente para detectar depredadores y aliados falsos, registra esa señal como alerta. No confía. Se aleja, sin saber exactamente por qué. En 2006, el psicólogo Paul Ekman documentó 43 músculos faciales capaces de producir más de 10.000 expresiones distintas, pero identificó que solo 3.000 de ellas son emocionalmente significativas. Y dentro de esas existe un grupo de microexpresiones involuntarias que duran entre 1/25avo y 1/5 parte de segundo, tan rápidas que el consciente no las procesa, pero el subconsciente sí, siempre. Eso es lo que detecta tu instinto cuando sientes que alguien no es de fiar. Aquí está el mecanismo central que opera en toda interacción magnética, el principio de espejo neuronal. En 1992, el neurocientífico Giacomo Rizzolatti descubrió en la Universidad de Parma las neuronas espejo, células cerebrales que se activan tanto cuando realizas una acción como cuando la observas en otro. Esto significa que cuando estás completamente presente y seguro, literalmente induces ese estado en el sistema nervioso del otro. El magnetismo se contagia a nivel biológico. Pero hay una trampa que destruye este proceso antes de comenzar. Se llama monitorización autorreferencial excesiva, o en términos más crudos, el bucle del yo. Es el estado en el que estás tan preocupado por cómo te perciben que usas todos tus recursos cognitivos en vigilarte a ti mismo. El resultado es una presencia fantasma. Estás físicamente en la conversación, pero mentalmente ausente. Y las neuronas espejo del otro lo detectan con precisión quirúrgica. La investigación de la psicóloga Amy Cuddy en Harvard, publicada en 2010, demostró algo que cambió el debate. 2 minutos en una postura de expansión física modifican los niveles de testosterona y cortisol en sangre. La testosterona, asociada al dominio social, aumenta un 20%. El cortisol, hormona del estrés, cae un 25%. Tu postura no solo comunica seguridad, la genera químicamente en tu propio cuerpo antes de que siquiera hables con alguien. Espera, porque ahora viene la parte más oscura de todo esto. El magnetismo real no se construye añadiendo comportamientos, se construye eliminando los mecanismos de defensa que lo bloquean. Y esos mecanismos tienen nombres muy concretos. El primero es la necesidad de aprobación constante. El segundo es la gestión ansiosa de la impresión. Y el tercero, el más destructivo, es la congruencia performativa. Actuar como si fueras quien quieres ser, en lugar de serlo. La necesidad de aprobación es el veneno silencioso del carisma. Cuando la buscas activamente, el cerebro entra en un modo de subordinación social que transforma cada comportamiento en una pregunta. ¿Te gusto? ¿Lo hice bien? ¿Me aceptas? Y los demás, aunque no puedan articularlo, sienten ese peso, la presión de tener que responderte. Y los seres humanos, instintivamente, huyen de las cargas emocionales no solicitadas.
te evitan sin entender por qué. El psicólogo Robert Cialdini identificó en su obra Influence de 1984 el principio de escasez social. Las personas valoran lo que perciben como difícil de obtener. Cuando tu presencia parece condicionada por la aprobación ajena, te vuelves abundante en el peor sentido, siempre disponible, siempre complaciente, sin fricción. La paradoja es brutal. Cuanto más intentas gustar, menos gustas. Cuanto más intentas convencer, menos convences. El magnetismo opera en la dirección opuesta. Ahora, el protocolo. Los 7 días de reprogramación conductual. No son 7 días de trucos superficiales. Son 7 días de intervención sistemática sobre los mecanismos neurológicos que hemos diseccionado. Cada día trabaja una capa diferente del sistema y están diseñados para que el efecto de cada día potencie el siguiente. El 7º día integra todo en un estado que ya no necesita esfuerzo consciente. Se vuelve automático, se vuelve tuyo. Día 1. El reset del sistema nervioso. Durante 24 horas eliminas completamente la búsqueda de validación verbal, sin preguntas de confirmación como ¿verdad? ¿No crees? ¿Entiendes? Estas micropreguntas transmiten inseguridad de forma constante. Simultáneamente, practicas lo que el Dr. Stephen Porges llama activación vagal. Respiración 4-7-8 durante 5 minutos antes de cada interacción social. Esto ancla el sistema nervioso en el estado parasimpático, el estado del dominio tranquilo. Día 2. La presencia total. La presencia no es una actitud, es una práctica de atención dirigida. Durante este día, en cada conversación, tu único objetivo es comprender genuinamente al otro, no preparar tu respuesta mientras habla. El neurocientífico Daniel Siegel llama a esto presencia receptiva. Cuando alguien siente que es realmente escuchado, su cerebro libera oxitocina y asocia esa sensación de bienestar con tu presencia. Llevas la química de tu lado. Día 3. La integración de la sombra. Eliges un rasgo que habitualmente suprimes en contextos sociales, tu intensidad, tu humor ácido o tu capacidad para discrepar, y lo expresas de forma deliberada en una interacción de bajo riesgo. No para provocar, para registrar que el mundo no se destruye cuando eres completo. Cada acto de autenticidad genuina reduce el coste energético de la presencia. Tu cuerpo deja de gastar recursos en contención y los libera como magnetismo. Día 4. El lenguaje del espacio y la voz. Hoy trabajas 2 vectores simultáneos. Primero, la velocidad del habla. Los estudios de la Universidad de Michigan demuestran que reducir la velocidad del habla en un 20% aumenta la percepción de autoridad en un 40%. Segundo, la proxémica, la ciencia del uso del espacio. Practicas no contraerte cuando alguien se acerca, no desplazarte cuando alguien te mira. Ocupar el espacio que te corresponde sin disculparte por existir. Día 5. La mirada. No el contacto visual agresivo, la mirada activa, lo que el investigador Nicholas Budman llama soft eyes, una mirada que ve al otro en totalidad, no solo sus ojos, sino toda su expresión. Los estudios de la Universidad de Aberdeen demostraron que el contacto visual mantenido de forma calmada durante 3,2 segundos activa la percepción de confianza en el observador. La mirada no es intimidad forzada, es la señal más antigua de presencia real. Día 6. El misterio calculado. Ekman y Friesen demostraron que la información parcial genera más fascinación neural que la información completa. Hoy practicas la economía narrativa. No explicas todo, no justificas todo, no rellenas cada silencio. El silencio estratégico no es distancia emocional, es densidad. La persona magnética no persigue la conversación, la ancla. Responde sin urgencia. Pregunta sin necesidad de respuesta inmediata.
Convierte cada pausa en peso. Día 7. La integración total y el estado de flujo social. El psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi describió el flujo como un estado donde la acción y la conciencia se fusionan, donde el automonitoreo desaparece. Este es el estado de la persona magnética en su máxima expresión, completamente presente, completamente auténtica, sin el gasto cognitivo de la gestión de imagen. Hoy usas todos los anclajes de los 6 días anteriores simultáneamente, no como técnicas, como identidad. Espera, porque ahora viene la prueba real. En 1971, Philip Zimbardo lanzó el famoso experimento de la prisión de Stanford. Pero hay un detalle que casi nadie menciona. Los guardias, no elegidos por rasgos de personalidad dominante, se volvieron dominantes en 48 horas. No porque cambiaron internamente, porque el rol, el uniforme y el contexto modificaron su sistema nervioso. El magnetismo funciona exactamente igual. El entorno y el comportamiento crean el estado antes de que el estado cree el comportamiento. En 1964, el sociólogo Erving Goffman publicó Estigma, donde describió la gestión de la identidad como una actuación teatral constante. Pero las personas más magnéticas que estudió no actuaban, habitaban. La diferencia es neurológica. La actuación activa el córtex prefrontal, el área del esfuerzo consciente. La habitación activa el cuerpo entero, y el cuerpo entero produce una señal incomparablemente más potente. El magnetismo real es siempre menos esfuerzo, no más. El caso más documentado de magnetismo construido deliberadamente en la historia moderna es el de Eleanor Roosevelt. En su juventud era descrita por sus propios familiares como tímida, apagada e invisible. Para 1945 era considerada la mujer más admirada del mundo durante 11 años consecutivos. Su transformación tardó años, no 7 días, pero siguió exactamente los mismos principios: presencia real, integración de la sombra, economía verbal y ausencia total de necesidad de aprobación. La investigación de John Gottman en la Universidad de Washington, tras estudiar miles de parejas e interacciones durante décadas, llegó a una conclusión que aplica a toda relación humana. Las personas no recuerdan lo que dijiste, recuerdan cómo les hiciste sentir. El magnetismo no es una habilidad de comunicación, es una habilidad de regulación emocional transmisible. Las personas magnéticas no son interesantes, son reguladoras. Le dicen al sistema nervioso del otro que todo está bien. Y ahora, la promesa del principio. La técnica exacta que activa el magnetismo en el momento más crítico, los primeros 4 segundos de una interacción. En ese intervalo, el cerebro del otro toma 7 decisiones sociales simultáneas. La técnica. Antes de hablar, exhala completamente. Expande el pecho sin forzarlo. Mira a la persona como si ya la conocieras y ya confiaras en ella. Esa secuencia activa tus neuronas espejo, que activan las suyas. ¿Cuántas veces en tu vida has llegado demasiado contraído a ese momento?